¿Qué es un lipoma? ¿Es tan seguro como creemos? ¿Es necesario extirparlo? ¿Existen opciones alternativas para deshacerse de un lipoma? Descubre las respuestas en el episodio de hoy, y al final del número compartiremos un método para deshacerse de un lipoma en casa. Un lipoma o tumor graso es un tumor benigno común compuesto por células grasas denominadas adipocitos y suele estar separada del tejido circundante por una fina cápsula de tejido conjuntivo. Los lipomas pueden formarse en cualquier lugar donde haya células grasas. Suelen localizarse subcutáneamente, pero a veces se encuentran en órganos internos, por ejemplo en los intestinos, los bronquios y los músculos. El lipoma se da con igual frecuencia en mujeres y hombres. El lipoma se encuentra con mayor frecuencia en personas de entre 20 y 30 años. Sin embargo, tanto los niños como los ancianos tampoco son inmunes a este problema. El tamaño medio de un lipoma suele alcanzar los 3 a 5 centímetros. En raras ocasiones, el tamaño de la neoplasia puede ser 2 a 3 veces mayor. Se conocen las causas exactas de los lipomas. Según los estudios, las anomalías genéticas desempeñan un papel en su formación. Otra teoría sugiere que existe una conexión entre la aparición de lipomas y el traumatismo precedente. También se cree que la hipodinamia desempeña un papel importante. Un estilo de vida inactivo conduce a una alteración de los procesos metabólicos en el cuerpo. Los factores de riesgo para el desarrollo de lipomas pueden incluir obesidad, abuso de alcohol, enfermedad hepática, alteración de la tolerancia a la glucosa, hiperlipidemia. ¿Cómo perjudica un lipoma? La aparición de un lipoma permite al paciente contar con un pronóstico favorable. Lo más frecuente es que un lipoma resulte estéticamente incómodo para el paciente. La mayoría de estas formaciones se eliminan por completo y no vuelven a formarse. Pueden aparecer recidivas si la extirpación del lipoma y su cápsula fue incompleta. A diferencia de un tumor maligno, un lipoma no es capaz de amenazar la vida humana. En raras ocasiones se producen complicaciones si se altera el riego sanguíneo de la neoplasia. Si estamos hablando de lipoma en el tallo, en este caso, el nodo puede ser sometido a necrosis o al eclipse, que se acompaña de un síndrome de intoxicación pronunciada y puede ser potencialmente mortal. Por lo tanto, el tumor, en tal caso, debe ser eliminado inmediatamente. La mayoría de las veces, las complicaciones se producen con un tratamiento inoportuno. Puede producirse una inflamación como complicación. Los principales signos son enrojecimiento en la zona de la lesión y dolor. Además, un lipoma de nervio periférico puede causar dolor intenso, por lo que puede producirse una hernia abdominal de línea blanca como complicación. A veces aparecen varios lipomas simétricos en el cuerpo al mismo tiempo, lo que se denomina enfermedad de Modelung. El crecimiento excesivo de tejido adiposo y la formación de lipomas en la zona occipital, en las zonas laterales del cuello o en el antebrazo, comienzan a comprimir los órganos cervicales e impiden la respiración normal. Si el lipoma se localiza en zonas frecuentemente traumatizadas, se desarrolla dolor agudo y necrosis tisular. Al crecer cerca de una articulación, el tumor impide el movimiento. Un lipoma puede crecer en el esófago y provocar tos, náuseas y dificultad para tragar. Una vez localizado en la cavidad torácica, provoca ronquera de la voz, hinchazón y palidez en la cara. Lipoma especialmente peligroso en el cerebro. Se produce irritación de las membranas cerebrales, acompañada de vómitos debilitantes. El mayor peligro para la persona es el riesgo de compresión de los tejidos vecinos, que aparecen si la neoplasia es de gran tamaño. Lo más frecuente es que se compriman nervios y vasos sanguíneos, lo que provoca molestias, alteraciones del funcionamiento, la sensibilidad y la circulación sanguínea de los órganos de esta zona. Otra complicación del lipoma debe considerarse su transición a un tumor maligno. Por lo tanto, al comienzo del crecimiento activo de la masa, es necesario eliminar la neoplasia tan pronto como sea posible y realizar una biopsia de tejido. Se aconseja a los pacientes que vigilen el tumor y den la alarma si empieza a crecer rápidamente de tamaño. Es el rápido crecimiento progresivo el primer síntoma de la transición a un tumor maligno, en la que no se debe perder el tiempo e inmediatamente ir al médico para un diagnóstico más profundo. Métodos alternativos para deshacerse de un lipoma.
Además de los procedimientos que el médico puede ofrecer, hay remedios de la medicina popular que pueden ayudar a hacer frente a este problema. También pueden utilizarse como medios complementarios eficaces en la etapa principal, pero antes de empezar a utilizarlos, se recomienda consultar a un médico. Huevo de gallina. Tome huevos de gallina caseros y extraiga de ellos la película que se encuentra bajo la cáscara. La película debe aplicarse en el lugar del lipoma. Debe cambiarse cada 3 a 4 horas. Después de aplicar la película alrededor del lipoma, puede haber hinchazón o enrojecimiento. Se trata de un fenómeno normal y no debe alarmarse. Aloe. Una compresa de aloe es uno de los tratamientos más sencillos pero más eficaces. Para preparar una compresa, necesitará una hoja de aloe fresca. Debe cortarse en 2 mitades a lo largo y colocar la pulpa sobre la zona del lipoma. Fije la hoja encima con un esparadrapo o aplique un vendaje. Mantener la compresa hasta que se absorba el líquido de la hoja. Realice este procedimiento 2 veces al día, por la mañana y antes de acostarse. Los lipomas más pequeños también pueden abrirse en 10 a 14 días. Tras la eliminación del líquido interno, la herida cicatrizará rápidamente. Kalanchoe. Se debe lavar cuidadosamente una hoja fresca de la planta, cortarla longitudinalmente, ponerla sobre el lipoma y fijarla con una venda de gasa o esparadrapo. Dejar la compresa durante la noche. También se puede aplicar una venda de gasa empapada en zumo de kalanchoe. Repita el procedimiento cada noche. La neoplastia reducirá gradualmente su tamaño y luego desaparecerá. Jugo de celidonia. Dejar caer 1 o 2 gotas de zumo de celidonia sobre cada lipoma, en función del tamaño de la neoplasia. Repita estas acciones varias veces al día. Recuerde que el zumo de celidonia es una sustancia venenosa, por lo que no debe sobrepasar la dosis indicada. Tras varios días de tratamiento, en la zona del lipoma aparecerá un pequeño orificio en la piel del que saldrá el líquido. En cuanto esto ocurra, deberá dejar de tomar zumo de celidonia. Cebollas. Receta número 1. Pele una cabeza de cebolla de la cáscara y ráyela con un rallador. Pásela por una picadora de carne o tritúrela en una batidora. Una cucharada de dicha mezcla debe ponerse en la zona afectada. Cubrir con una envoltura de plástico en la parte superior. La mascarilla debe permanecer sobre la piel toda la noche. Por la mañana, retire la compresa y repetir por la noche. La duración del tratamiento del lipoma de esta manera puede llegar a 2 a 6 semanas. Como resultado, el tumor debe disolverse completamente. Receta número 2. Se debe hornear una cebolla hasta que quede blanda, triturarla y mezclarla con una cucharada de jabón de lavandería rallado. Mezclar enérgicamente los ingredientes hasta que la masa se vuelva homogénea. Se debe aplicar una pequeña cantidad de ungüento sobre el lipoma y fijarlo con una venda. Este procedimiento debe llevarse a cabo 2 a 3 veces al día. Viburnum. Triturar un puñado de bayas con 100 gramos de miel de abeja natural y verter 30 mililitros de brandy. Insistir en la mezcla resultante durante al menos un mes bajo una tapa cerrada. Listo el medicamento, debe tomarse cada vez con las comidas. Una cucharada hasta que la situación mejore. Ajo. Para el tratamiento de los lipomas se utiliza ajo machacado con la adición de una pequeña cantidad de aceite vegetal. La mezcla resultante se debe aplicar al lipoma durante 30 minutos al día. También puede utilizar el ajo y en forma pura. Su diente debe ser cortado en mitades y aplicarlos al lipoma. Propóleo. Tomar un pequeño trozo de propóleo, amasarlo un poco para ablandarlo y formar una torta del tamaño aproximado del lipoma. Debe fijarse con un esparadrapo o venda y dejarse durante unas horas. Utilice este método hasta que el lipoma empiece a disolverse. Canela. Para tratar el lipoma en casa, se debe utilizar canela molida a diario. La cantidad de especia no debe ser inferior a una cucharada. Esta especia fragante se puede añadir con seguridad a cualquier plato: papillas, segundos platos, té, bebidas o sándwiches. Este tipo de tratamientos se puede combinar activamente con cualquier otra opción terapéutica.
Pero la canela no es un medicamento, por lo que no se obtendrá un resultado rápido. La reducción del lipoma comenzará solo después de 1 o 2 meses de uso de la especie. Jengibre. La raíz, cortada en trozos pequeños, puede añadirse a una tetera, refuerza el sistema inmunitario y mejora los procesos metabólicos y el flujo sanguíneo. El jengibre puede aplicarse a la zona afectada y masajearse. El procedimiento debe continuarse durante media hora y repetirse todos los días. Después de 30 minutos, el zumo de jengibre debe lavarse con agua tibia. Compresas de vodka. Con el vodka se consigue un buen efecto disolvente. Para reducir la irritación de la piel provocada por el alcohol, el vodka debe mezclarse con aceite vegetal a partes iguales. El líquido resultante debe untarse en el lugar del lipoma, agarrando también un poco de los tejidos sanos. Encima, se debe fijar una película alimentaria o un papel especial para compresas. Para conseguir el efecto invernadero, se debe colocar una bufanda o un pañuelo caliente sobre la película. Estas compresas deben hacerse a diario. Es mejor antes de acostarse. En este caso, el efecto terapéutico durará toda la noche. En aproximadamente 2 a 4 semanas de terapia, el lipoma será absorbido o reducido significativamente de tamaño.